un placer en este Jaque Mate recibir a un amigo de muchos años. Yo le dije, le voy a devolver la atención porque él nos recibió en su casa. Cuando con Alicia iniciamos este año el Jaque Mate, tuvo la deferencia, estoy hablando del doctor Mario Raúl Negri, diputado nacional, de recibirnos en su casa. Y le dije, te voy a devolver la atención, te voy a recibir en mi casa, que es este set, el set de Jaque Mate. Gracias, Mario, por estar hoy acá. Da un gusto y premio a la perseverancia profesional, lo de ustedes, lo tuyo, fundamentalmente con tu programa. Muchísimas gracias. Un día especial porque es el lanzamiento oficial de la lista dentro del espacio. Bueno, ya todo el mundo sabe que no hubo el consenso para una lista única, hay 4 listas. Bueno, una te toca encabezarla y hoy es el día y Marco Juárez es el lugar. Sí, Marco Juárez, te decía recién, es el kilómetro cero de Cambiemos. Acá nació Cambiemos. Fue el primer acercamiento de las fuerzas políticas que lo constituimos cuando ganó Pedro la intendencia. Y a partir de ahí comenzó un camino con una enorme lucha donde ha tenido aciertos y sinsabores, pero que en mi criterio no ha concluido, porque en realidad es una batalla que deben dar los argentinos. Si el populismo es el camino de la Argentina o si hay que apostar fuertemente a la Argentina productiva. Acá estamos en el corazón de la Argentina productiva. Yo lo digo de buena fe, creo que el kirchnerismo como fuerza política, en términos de sus ideas, es incompatible con la cultura de Córdoba. Es incompatible con el cordobés, no importa qué color político tenga. Fíjate que nunca pudo hacer pie, siempre chocó, o no entendió al campo, no entendió la agroindustria, no entendió la clase media. Pero lo cierto es que ahora estamos frente a una nueva elección, en este caso de selección de candidatos. Pero a fin de año lo que se juega es, vamos a elegir legisladores, que tienen que ir al Congreso. En un momento de pandemia, un momento donde hay dolor, donde hay incertidumbre, desconfianza, ya podemos hablar, donde no hay ningún número positivo que esté indicando que vayamos a un rumbo correcto. Y nuevamente volvemos al kilómetro cero, después de haber perdido la elección. Por supuesto, reconociendo los errores y plantándolo en un orden de prioridades. No se puede imaginar nada de futuro si no reequilibramos el poder en la Argentina. La batalla de este año y medio, durante la pandemia, las peleas, lo digo yo que lo conozco, yo conozco al kirchnerismo, conozco, debato, confronto, hace muchos años, sé a dónde van, qué idea de sociedad tiene. Por eso digo ya con mi experiencia, ahora quiero ser senador nacional para representar a todos los cordobeses, porque no se elige ni gobernador ni presidente, pero ¿a dónde? A dónde van los que conocen la provincia, que es el Senado. Yo digo que es la madriguera, porque es el lugar del centro de pensamiento del populismo. Ahí está Cristina, que es la más inteligente, la que conduce ese diseño de país con el que yo no coincido, y los cordobeses no coinciden. Un país donde cada día hay menos salario y más subsidio. Para que tengan una idea, en Marco Juárez, en el año 2003, en la Argentina había 2 millones de subsidios y 6 millones de trabajos formales. Hoy hay 6 millones de trabajos formales y 22 millones de subsidios. Hay más subsidios que salario. Eso nos estaría indicando que algo está pasando en la Argentina. Nosotros también hicimos algunas cosas mal, pero el último año se empeoró porque, como llegó la pandemia y nos sorprendió, y vino la cuarentena y fue la más prolongada del mundo, era el momento donde el gobierno podría haber hecho un clic, haber cambiado, pero se enamoró de la cuarentena. Ustedes les pasó el Marco Juárez, acá hubo movimiento, entonces hizo de la cuarentena un programa de gobierno, en el acto, y te mandó a encerrar. Y después el presidente dijo, miren, acá la discusión es salud o economía, y yo estoy en favor de la salud. Y era mentira, era salud y economía, porque nos quedamos sin salud y sin economía. Entonces, encima que veníamos mal, hace 11 años que no crecemos, para que tengan una idea, el mundo también fue un bombazo. Se cayeron las economías de los países más desarrollados, pero se cayeron 3 puntos. La Argentina cayó 10 puntos. Es decir,
Se te cayó la mitad de la clase media. Bueno, Llegaste a la vamos pobreza convenir del 50%. Vamos a convenir, Mario, que el escenario en el que nos agarra la pandemia no era el mejor escenario. A eso voy. O sea, no yo era... sé que vos tenés autocrítica y no puedo, sería casi un acto no propio, ponerte a vos la factura de la decisión de Macri de cómo gobernó el país 4 años. Pero vamos a convenir que venimos en los últimos 8, 10 años con desaciertos generales. 11 años que no crecemos. Entonces, digo, en el medio de todo eso hubo kirchnerismo, pero también hubo un gobierno intermedio. Sí. Y todos cometieron los mismos errores. No sé si lo mismo, pueden ser distintos, pero lo que estoy seguro es que los aciertos que nosotros tuvimos fueron distintos. Nosotros fuimos a cambiar la matriz energética cuando acá la habían liquidado en la Argentina, en la época del kirchnerismo. Nosotros fuimos a reencontrarnos con el mundo. Hoy, si no tenés una piola, un vínculo con el mundo, saber qué pasa en el mundo, la Argentina se va a caer del mapa. Hay una revolución, la cuarta revolución industrial, economía del conocimiento, educación. Y sin embargo, nosotros empezamos con las pruebas a aprender para demostrar que estábamos abajo, ¿no? Y después el gobierno en el medio de la pandemia agarró la educación como motivo de la pelea. Lo peor que te puede pasar es casi una inmoralidad. Los chicos de la ciudad de Buenos Aires eran vectores de la muerte y los de Gildo Infrante defendían la vida. Un error descomunal. Yo creo que el presidente tuvo el empoderamiento social cuando la gente estaba asustada, que no tuvo ningún presidente. Y en vez de abrir y convocar, se encerró, porque en realidad el verdadero constructor del poder no fue nunca Alberto Fernández, fue Cristina, que es la más inteligente. Este es el primer caso donde el vicepresidente pone al presidente y tiene el poder. Ahora bien, dicho todo esto, ¿por qué el cordobés tiene que votar a Mario Negri en el Senado y tiene que votar a Santos y el resto de los candidatos? Nosotros somos todo un equipo y por supuesto no somos dueños de la verdad. A mí me conocen hace años. Cuando me preguntan, hace mucho que hace política así, desde los 18 años. No robo ni miento. Pueden ir a mi casa cuando quieran. ¿Qué discuto? Ideas, convicciones. Yo con el kirchnerismo no es que sea un pecado. Nunca tuve nada que ver. Siempre estuve en la vereda del frente de ese modelo. Ni en los momentos de éxito pasé cerca. Era un opositor. Porque yo no creo en el populismo. Porque el populismo funciona con plata. Sin plata. No, porque no genera una política de desarrollo, de crecimiento, de integración. Entonces, ver lo que va a pasar en el mundo es lo que nos demanda ahora. Nosotros tenemos que prepararnos ya para la pospandemia. Están todos los países del mundo discutiendo cómo va a ser la educación, cómo van a ser las relaciones laborales, cómo podés vos, mientras se caían las persianas en Marco Juárez de un kiosco, de un almacén, y te encerraban entero, aumentar impuestos. Eso fue la inteligencia. 18 impuestos en 16 meses, mientras además te decían que te encierres. Y después de encerrarte, que es la única vacuna que vos conocías, y no te podías mover, ahora al año y medio te enterás que en Olivo había joda. Entonces, lo que yo creo es que una versión vieja, antigua, yo lo escuché al presidente hablando que él era revolucionario, y vos sabés que la verdad no da para chiste, porque hay 108.000 muertos. Yo me acuerdo cuando él decía, si gobernara Macri ya tendríamos 10.000 muertos. Esa idea de petulancia, de poder, equivocada. Era el momento de haber convocado a todos los argentinos. Y sin embargo, nosotros estamos viendo que te aumentaron los impuestos, la presión fiscal es descomunal, te metieron 9 leyes de emergencia. Y ¿te acordás cuando decía Alberto en la campaña, yo entre los bancos y los jubilados elijo los jubilados? La LELIC que ha creado Macri para juntar plata financiera de los bancos va a ser para darle un aumento a los jubilados. ¿Sabe cuánto han metido ahora? 20.000 millones de dólares de LELIC. Hemos pagado en este semestre 750.000 millones de pesos de interés. Si se hubiese cumplido lo que dice él, la mínima hoy estaría en 40.000. Perdió más del 10% los jubilados. El presupuesto preveía una inflación del 29% y plancharon las tarifas, todo, ¿no? Estamos en el 50 interanual. Igual como terminamos nosotros.
Pero si la Argentina no resuelve dos problemas, uno estructurales que son comunes a todos, que es la lucha contra la inflación, contra el gasto público, y un proyecto productivo de desarrollo que tenga características exportadoras, que genere divisa, que pueda entrar al mundo. Para eso hay que tener educación, conocimiento, no salir a gritar y a tener internet gratis, que sea, entonces, todo eso es mamarracho en campaña electoral. Ahora, si eso la Argentina no lo encuentra en un rumbo, nos vamos a caer. Nosotros somos uno de los 3 países que más inflación tiene en el mundo. Pero además de eso, cuando no ve de dónde saca plata, ¿qué hace? ¿Y a dónde apunto? Es la única revolución productiva, como diría Mena, al campo, a sacarle plata a los gringos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ideológica de imaginar que ahí está la plata, los que ganan, los que son los poderosos. Volvieron a votar los subsidios a la energía para todo el AMBA. Es decir, volvió la cocina eléctrica, todo. Y acá, 70% aumentó la luz el último año y medio. Tenemos que ir al Senado a buscar un fondo compensador para que se pague igual el transporte de la energía en todo el país, para que se modifique el cálculo jubilatorio, para que discutamos distinto el reparto de dinero. Hay una vieja idea que nunca te van a dar los votos ellos, pero así como los petroleros se llevan sus regalías, yo no digo toda la regalía de la soja, pero lo que aporta Córdoba, por lo menos una compensación por lo que aportamos. Sin embargo, ¿con qué nos respondieron? Con la ley de biocombustible. Un mazazo en el corazón de la producción. Exportábamos $1.000 millones, ¿no? Con bioetanol. Nos pegaron en el medio de la cabeza. Yo pregunto algo. Coincido en gran parte con el análisis, me quedo con la defensa de Córdoba, espero que los diputados y senadores que le toque estar realmente defiendan a Córdoba. Los últimos antecedentes no son buenos, en líneas generales, hay excepciones, en líneas generales no son buenos, porque después van allá y se olvidan de nosotros que estamos acá, y muchos de los que plantean territorialidad no conocen, esta zona no la conocen, no han venido nunca, no saben cuáles son las empresas, no tienen la más mínima idea. Para ir en representación de una provincia hay que conocer la provincia. Bueno, muchos, en todas las listas, no voy a hacer nombres, en todas las listas hay gente que no sabe dónde queda Marco Juárez. A mí, hasta el último río. Algunos se van a enterar en estos días porque vienen a... Pero digo, quiero ser bueno con esto, porque si no, pareciera que no. En el último año, de los 427 municipios y comunas que tiene Córdoba, en 330 hay obra pública del gobierno nacional, que no había en los últimos 4 años. No. Eso es un poco el regreso también del dinero de las retenciones. No digo que sea todo, no digo que tiene que venir, pero es parte de todo eso, ¿no? Bueno, hay pueblos que están recibiendo obras que en su historia la habían soñado. Mirá, vamos a tratar de ubicar las cargas como corresponden. En primer lugar, hay inflación porque hay una emisión descomunal para el gasto público. Ha crecido en una forma formidable. Segundo lugar, si algo del gobierno de Macri no podía quejarse el gobierno de Córdoba, es lo que a Macri le sacaron lo que no le sacó ni lo que estaban con él. En obra, en circunvalación, en obra pública, en transferirle deuda. ¿Sabe cuánto le debe PEC? Todavía a Camesa 5.000 millones. Es decir, la plata que paga cada uno de nosotros por la luz, con ese impuesto se lo guardan ellos. Pero además de eso, la discrecionalidad de la obra pública. ¿A quién se la entregaron? Anda, mirá. Hijo y Entenao. En el departamento cobraron todos, ¿eh? No, Hijo y Entenao. Anda y mirá la balanza. Va a ver cómo. Pero no importa. En buena hora si tiene una obra un pueblo. Porque los intendentes cambiarán los gobernadores. Pero lo que tenemos que tener es una idea de país. ¿Qué Argentina queremos? Esa es otra discusión. Que creo que es la discusión que nadie da. Que es la discusión de fondo. Porque acá este es un problema de si se va a quedar Cristina, si va a volver Mauricio. Y en realidad nadie discute qué país necesitamos para adelante. Nosotros necesitamos un país que sea exportador, que genere conocimiento, que dé vuelta a la educación pata para arriba, sin lo cual no vamos a ir a ningún lado, y que busque fortalecer lo que tiene en materia de energía alternativa, que busque fortalecer un proceso productivo exportador, si no, no vamos a tener divisa porque no tenemos moneda, que baje el gasto público, que elija los segmentos donde invierte, como el litio,
como la energía, que son lo que se está demandando en el mundo, que apoye a los emprendedores, que encuentre en la agroindustria todo el valor agregado y el nivel de conocimiento que se le ha puesto y que no lo entienden. Por eso yo digo que Córdoba no tiene nada que ver. Mira, hay un dato que es fuertísimo. Lo que yo les quiero decir por mi experiencia es muy duro, pero la Argentina, si nosotros no cambiamos, está al borde de que su desarrollo nacional sea inviable. Porque el nivel no solo de endeudamiento, el déficit, la falta de crecimiento, el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, en los términos que la vemos, la carga impositiva y tributaria que mata, que asfixia, que ahoga, y lo que siempre la distinguió, que se perdió, que es la clase media. Mirá, antes se decía, somos 6 hermanos, nacidos en Entre Ríos, hijo por adopción cordobés, mi hijo, mi esposa, todos. Era la Argentina que tus padres trabajaban y te mandaban a estudiar. Esa era la idea. Y confiaban en vos. Ese país se perdió. Pero tenía el 75% de habitantes que se sentía que era de clase media. ¿Qué era ser de clase media? ¿Tener mucha plata? No. Era la cabeza de clase media. ¿Qué era? El esfuerzo compartido de la familia. Que el hijo estudie, que sienta progreso, que sienta el mérito, que sienta el respeto, que sienta la solidaridad. Eso se fue cayendo con la crisis. Oliveto, que es un tipo que trabaja mucho en esto, el otro día escribió un artículo donde dice que se sentían de clase media, en la Argentina cayó el 45%, pero que en realidad tengan ingreso y sigan con las aspiraciones de lo que era la clase media, ha quedado en un 28%. Entonces, esa idea de progreso, de ascenso social, que hoy se ha convertido en fatiga social, en que se te quiebran los brazos, necesita, por supuesto, una salida que no va a llevar tiempo. ¿Qué cosas no se deben hacer? No soñemos con encontrar un iluminado que nos saque, no hay. O lo hacemos colectivamente, los argentinos, y la política aprende también y cambia. Y los empresarios y todo, o no hay destino. Otra cosa que tenemos que aprender, no se sale de un día para el otro. Como a este país le venía una buena cosecha, después se gastaba la plata y venía otra, pero eso se terminó. Se terminó con el desarrollo de la tecnología, con la biotecnología, con la biogenética, cosas que producimos nosotros, producen en otros lugares del mundo. Y las buenas que producimos no tienen un aliento a la exportación. Le prohibimos la venta. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender? Sin educación no vamos a ir a ningún lado. Pero nada. Cuando digo educación, cuando a vos te dicen, hemos estado conectados, mire Alemania que las clases. No, tuvimos 2 años sin clase. Eso sí se mide lo que va a costar en recuperación, de presencialidad, de acercamiento, de sociabilidad, de aprender a crecer. Nosotros ya tenemos que estar pensando, ya están pensando en el resto del mundo. ¿Qué mundo es el que vamos a recibir? Porque la pelea entre las grandes potencias, entre las economías de China, entre la economía del crecimiento de Asia, los Estados Unidos. Pero nosotros desarmamos hasta la pelea de la región. Casi nos fuimos del Mercosur. Eso es un retroceso. Solo no podemos. No firmamos el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Y como si fuese poco, los países también se los respetan por sus instituciones. Y la verdad, que acá no solo hay un problema de economía de todos los gobiernos, sino que ahora, además de martillarse la clase media, se han desmoronado las instituciones. Dejémonos de embromar, digamos la verdad. La obsesión de Cristina es resolver su problema con el pasado, resolver su problema de impunidad. Alberto Fernández, nuestro presidente, el problema más serio que tiene es que ha perdido el valor de su palabra. Y una sociedad que no cree en la palabra de su presidente es una sociedad en desorientación. Si a vos te dicen que se violan los derechos humanos en Venezuela y vos votás en contra y decís que ahora se violan un poquito menos, entonces el mundo te mira también cuando tiene que invertir. ¿Quién va a venir a invertir? Si se han ido 20.000 pymes, se cerraron y se cayeron. Y 240 empresas multinacionales se van y nosotros la aplaudimos combatiendo al capital.
No, hay que terminar con ese discurso, con ese verso. Si no hay desarrollo, si no hay una política que incentive la producción, el trabajo, la educación, si nosotros vamos a seguir viviendo de 20 millones de subsidios de pensión, el que lo necesita sí, focalizado, pero no en una manera donde no crece el salario. Si a vos te metieron doble indemnización, y obviamente el que dice, yo está bien porque no me pueden echar, lo que pasa es que ese no puede tomar tampoco ningún empleado, no puede tomar, porque si ahora el Marco Juárez empezó a abrir el negocito y le está creciendo un poco, creciendo no, rebotando un poquito la economía, empieza, dice, bueno, tenía dos, voy a buscar un tercero porque yo ya estaría en condiciones. No, pero si lo meto después, si no ando tengo que ponerle doble indemnización. No va así no funciona el mundo. Por algo, la Argentina cae en todos los índices. Entonces, para el 2023, que no es lo que discutimos ahora discutimos equilibrio, control del gobierno, no tenerle miedo a la justicia, no llevarse todo por delante, no quedarse con todo. Yo lo veo en el Congreso, me habrás visto 100 veces discutiendo. Yo discuto ideas muy fuertes, pero la verdad es que yo a veces pienso que la grieta ha sido un negocio para el poder. Un país donde no se puede dialogar, porque vos sos amigo o enemigo. Y si además te meto en el medio de la vacuna la discusión de la propiedad privada, si además de eso te discuto los asentamientos, y bueno, muchachos, el gobierno, si no se da cuenta que el campo no es de terratenientes cargados de guita que tira la guita por la ventana. Ya hay pequeños emprendedores que manejan tecnología, que hacen desarrollo, que meten valor agregado, que es de lo que vivimos hace años y que sobre lo cual se puede seguir agregando. Bueno, el gobierno quiere llevarte a vivir en los años 70. Eso va a ser imposible, porque tampoco hay plata para tirar así. Como siempre, el agradecimiento por el tiempo dispensado, por haber venido. Y pedirle, si me permitía, sí, quería en el final, sí, porque esta primera elección es una elección interna también, sí, donde, bueno, hay afiliados, hay simpatizantes del espacio político, hay gente que te sigue desde mucho tiempo y que, por supuesto, a esa gente le hables en el final. No, me conocen a mí, no hace falta que le diga el nombre. Muchos me han votado, muchos no me han votado. Defiendo las ideas, no tengo nada que ver. Más pienso un país distinto al que piensa Cristina o Máximo. Y estoy en un momento de mi vida que tengo la experiencia, que conozco Córdoba hasta el último rincón. El gobierno de Córdoba hace muchos años que no tiene una voz que sea potente en el gobierno para representar a los cordobeses. Así que no tengo ni odio ni rencor. Creo que pueden sentirse bien representados por mí, pero también por todos los diputados que me acompañan, por Sober Zucaría, que es una joven espectacular, por los que están en la lista de diputados, Gustavo Santos, que la encabeza, que fue ministro de Cultura, de Turismo, pero esencialmente yo quiero ir ahí, a donde se discuten las ideas del populismo, a la madriguera, donde está la más inteligente, la que piensa el país distinto al que pienso yo. Quiero ir ahí en nombre de los cordobeses, a defender su producción. Yo añoro que algún día la Argentina sea parte de lo que los cordobeses hicieron en esta provincia. Muchas gracias, Mario. Gracias por la visita. Gracias.